Tengan todos y todas muy buenos días. En nombre de Morán y Asociados, es un gusto contar con todos ustedes en este mañana para este webinar para un tema de gran importancia. Con Morán y Asociados somos una firma especializada en derecho laboral y derecho corporativo que acompañamos a todas las empresas en todos estos temas que atañen a las relaciones laborales, a las relaciones comerciales que tenga la empresa. Es de hacer ver que como Morán y Asociados nos interesa siempre mantener actualizados a nuestros clientes y a la vez a todos los amigos de nuestro despacho. Es por eso que llevamos a cabo una serie de webinars, a veces gratuitos, en los cuales informamos sobre nuevos cambios a la normativa, sobre nuevas situaciones que se están presentando en torno a estos temas cambiantes que el derecho laboral conlleva. Como una de las características que tiene el derecho del trabajo y la seguridad social es que se mantiene siempre en constante evolución. Para mí, como Carolina Morán, es un gusto estar con ustedes esta mañana como directora de Morán y Asociados y me permito presentarme. He sido directora general de trabajo del Ministerio de Trabajo. Actualmente soy la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas. Igual también presido otras organizaciones que están enfocadas en el mundo del derecho del trabajo y de la seguridad social. Estamos complacidos de que nos acompañen esta mañana y sin más prealce ni nada, vamos a dar inicio a este webinar de gran importancia. La metodología del presente webinar voy a disertarles un resumen sobre la ley y aspectos principales que debemos de tomar en cuenta a la hora de aplicar esta normativa que es especial. Como su texto lo dice, es una normativa especial, por lo cual me voy a permitir ir haciendo prácticamente un resumen de ciertos elementos importantes que debemos de considerar a la hora de tomar en cuenta esta normativa. Es así que es de hacer ver que esta normativa que acaba de ingresar, que acaba de entrar en vigencia, prácticamente el día 15 de este mes entró en vigencia hace un par de días, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el día 14 de enero del presente año, con una vigencia a partir prácticamente del día 15 de enero del presente año. Esta ley, como su nombre lo dice, es una ley especial. ¿Qué significa que una ley sea especial? Eso significa que si hay alguna otra normativa que la contraríe, siempre se va a aplicar esta normativa sobre la otra. A eso se refiere cuando se hace referencia a que es una ley especial. Es de hacer ver también que como ley especial que tiene que ver, aplica no solo para lo que es prácticamente el derecho empresarial, sino que también viene a aplicar al sector público. Cuando hablamos del sector público, hay que hacer referencia a todas las áreas del sector público, llámese instituciones oficiales autónomas, llámese lo que es las Fuerzas Armadas, la policía, el Seguro Social, todos por igual aplica esta normativa, incluso a las municipalidades, como les decía. Entonces, ¿qué tenemos que considerar sobre esta normativa? La ley Quincena 15 viene a establecer prácticamente que es un ingreso complementario, es un beneficio especial para todos los trabajadores asalariados, con ciertos requisitos que se tienen que tomar en cuenta. Y la misma normativa ya viene a establecer que debe de pagarse anualmente entre el 15 y el 25 de enero. O sea, da taxativamente el plazo en el lapso del cual se debe de pagar esta prestación. Es el 100% íntegro, o sea, no está sujeto a ningún tipo de descuento, no está sujeto a retenciones, a descuentos de AFP, de Seguro Social, de créditos que tengan los empleados, créditos hipotecarios o cualquier tipo de crédito. Incluso no puede ser descontada ninguna cantidad. Entre esos estamos hablando de la cuota alimenticia, por ejemplo. La ley, la normativa como tal, no estableció lo que es la cuota alimenticia. Entonces, estamos hablando de que se da de manera íntegra esta cantidad de dinero al colaborador o colaboradora que venga a tener ese derecho de la prestación
que ha determinado como quincena 25. Lo decía prácticamente el presidente de la República, que cuando hablamos de la quincena 25 han hecho una explicación de que se considera que en el año son 24 quincenas las que tienen las planillas. Y esta se ha denominado 25 porque es una quincena adicional a la que se está dando como un beneficio para todos los trabajadores. Perdón. Es de hacer ver que esta quincena 25, que se vuelve un beneficio, y cuando hablamos de prestaciones laborales, las prestaciones laborales ya no pueden ser, una vez entren en vigencia, ya no pueden ir en menoscabo de los derechos de los trabajadores. O sea, prevalece una prestación como esta naturaleza sobre cualquier situación. Cuando hablamos, o sea, ya no podemos reducir, por decirles un ejemplo, ya no puede haber una reducción de esta prestación, sino que se vuelve un beneficio. Cuando hablamos de esta prestación de la quincena 25, esta es totalmente diferente a cualquier otra prestación que tengamos en la empresa para con los trabajadores, ya sea por costumbre de empresa que tenemos una bonificación adicional, ya sea que por costumbre de empresa nosotros el aguinaldo incluso lo demos a mayor cantidad, indistintamente no se puede establecer que a la hora de pagar la quincena 25, esta vaya a ser complementaria a otra prestación. No, esta prestación es adicional, por lo cual, como su nombre lo dice, es una prestación especial para todos los trabajadores. Es de hacer ver, además, que cuando hablamos de la quincena 25, ya la ley ya lo decretó, ya está establecido la forma, la manera, cómo se debe de ir estableciendo el pago. Y antes de entrar en materia, hay que hacer ver ciertos elementos que podemos considerar previo al tema de la quincena 25. Por ejemplo, ¿quiénes van a tener derecho a la quincena 25? Una de las dudas que ha surgido es, ¿qué pasa con las personas que están por servicios profesionales? ¿Será que yo estoy obligada en la empresa a pagar la que es la quincena 25 a estos trabajadores que yo los tengo por servicios profesionales? Pues hay que entender un elemento importante sobre qué son servicios profesionales y qué es, o sea, que está amarrado a un contrato de naturaleza civil y qué es una relación de naturaleza laboral. Miren, en materia laboral siempre va a prevalecer lo que es la primacía de la realidad, es un principio de derecho laboral, la primacía de la realidad, lo que en la realidad, en la práctica se da en la empresa. No basta que yo le llame a un contrato de trabajo, pueda que yo contrato a una persona y le pongo contrato de servicios profesionales o yo le pongo contrato de servicios personales o indistintamente como yo le llame al contrato de trabajo, por la naturaleza de este, basta que una persona preste el servicio para otra para considerarse relación de naturaleza laboral. Yo lo puedo tener documentado por servicios profesionales, pero en la práctica hay elementos básicos que tenemos que analizar. Y es así, perdón, que tenemos prácticamente que cuando hablamos del contrato de naturaleza laboral, este conlleva ciertos requisitos importantes que debe de considerarse de naturaleza laboral por el hecho, primero, que existe una prestación del servicio. O sea, yo trabajador presto el servicio para un patrono, indistintamente que el patrono sea una persona jurídica, una persona natural, sea una asociación o una fundación sin fines de lucro, o sea incluso el gobierno como patrono, indistintamente desde el momento que una persona presta el servicio, se puede considerar relación de naturaleza laboral. Entonces, ese es el primer requisito. El segundo requisito que establece la doctrina es que esa prestación sea de forma subordinada o con dependencia. La palabra clave cuando hablamos de relación laboral versus un contrato de servicios profesionales es la subordinación. O sea,
A mí me dicen dónde hacer el trabajo, cómo hacer el trabajo, a qué horas hacer el trabajo. Y esa subordinación tiene tres características: la parte técnica, la parte jurídica y la parte económica. Cuando hablamos de la parte técnica, la subordinación técnica, es decir, que a mi trabajador me someten a instrucciones que me dan en el trabajo, que me proporciona el patrono o me proporciona un representante patronal. O sea, perdón, un representante patronal son todas aquellas jefaturas. Ya el Código de Trabajo lo regula como aquellas que hace las veces del patrono. Está amarrado también a un contrato de trabajo, pero ese representante patronal es el que me da las instrucciones. Entonces, estamos hablando de esa subordinación que está amarrada prácticamente a esa instrucción que a mí me da y que me proporciona el patrono. También el otro elemento, cuando hablamos de la subordinación, estamos hablando de la parte jurídica. La característica que tiene la subordinación de manera jurídica es de que hay una potestad de mando y el deber de obediencia del trabajador. Y si a mí me contratan en una empresa, y yo no hago lo que la empresa me está solicitando, incumplo prácticamente con esa relación de naturaleza laboral. Por eso es que se dice que hay una potestad de mando. Además, la subordinación tiene esa característica económica, por cuanto yo, trabajador, dependo del salario para subsistir. Dependo del salario porque es un medio para subsistir, para llevar a cabo todo el gasto que tengo en mi casa. Entonces, a eso se le llama la parte económica. Por eso estamos hablando que hay subordinación en la relación de naturaleza laboral. Y otro elemento, otro requisito que, como repitiendo, el primer requisito es que existe una prestación de servicios. Segundo, que esa prestación es de forma subordinada o con dependencia. Y el tercero, que es por esa prestación se paga un salario. O sea, a mí me remuneran, yo presto el servicio y me pagan un salario por ese servicio que presto. Esos son elementos claves de la subordinación. Son requisitos que denotan que estamos en presencia de una relación de naturaleza laboral. Es de hacer ver también que cuando hacemos un análisis comparativo entre ambos contratos, el trabajador presta el servicio de manera personal. ¿O han visto ustedes alguna vez que de repente yo le llame a mi jefe o a ustedes, algún subalterno le llame y le diga: mire jefe, yo no voy a llegar a trabajar ahora, va a llegar mi mamá a prestar el servicio? No se puede porque es personal el servicio que se presta. Usted ha entrenado, ha capacitado a ese colaborador para que preste el servicio. Y además, ese servicio es de ser personal. Cuando hacemos la diferencia con el contrato de servicios profesionales, en el de servicios profesionales no necesariamente es presentado por el profesional, sino que puede ser un ayudante el que lo lleve a hacer o lo acompañe. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de que ustedes me contraten o que yo soy el abogado corporativo de ustedes, ¿qué es lo que pasa? Yo soy externa, yo pacto con ustedes un honorario, una forma de trabajo, y si alguna vez yo no puedo ir a una reunión, perfectamente puede ir otro abogado de mi despacho. Por eso se consideran servicios profesionales. En materia laboral, otra segunda diferencia entre ambos contratos, cuando hablamos en materia laboral, el trabajo es subordinado, lo que veníamos viendo de esas características de la subordinación, y la relación de servicios profesionales o contractual de un profesional no lo es. No existe subordinación, porque a la vez que yo estoy atendiendo a un cliente, perfectamente puedo estar con otros clientes en llamada, puedo salirme de la reunión que estoy por un tema de emergencia y atender a otro cliente. O a la vez que yo le estoy mandando un correo a mi cliente, le puedo mandar a todos los clientes. O sea, no hay prácticamente esa subordinación. Yo pacto con usted cuando nos reunimos la manera de pagarme, si va a haber presencial, si va a ser virtual por llamada telefónica, pero yo no tengo prácticamente una subordinación. Otra diferencia entre estos dos contactos es que el trabajador no requiere necesariamente de una preparación técnica, mientras que el profesional sí. ¿Por qué? Usted no va a contratar a un abogado, porque usted necesita un abogado y va a contratar a un médico.
Entonces, sí necesitamos los profesionales tener un título para poder dar el servicio profesional. En el caso del trabajador, no necesariamente, aunque sabemos que tenemos los descriptores de puestos, donde el descriptor de puestos ya establece un aspecto básico sobre qué debe de contener esa plaza o qué requisitos debe de reunir, pero no necesariamente es aplicable a todos. Para cada área es diferente. En el caso del profesional, sí tiene que tener la experticia, la preparación necesaria para poder llevar a cabo esa labor. Otra diferencia es que a mí me pagan como servicios profesionales un honorario. En el caso de la relación laboral se paga un salario. ¿Y qué es el salario? Es la retribución en dinero que el patrón está obligado a dar al trabajador por los servicios que le presta. En el caso del servicio profesional es el honorario y es una retribución por un trabajo en una profesión liberal. Además, otra diferencia es que normalmente se presta el servicio en la relación laboral en el domicilio del patrono. En el caso de servicios profesionales lo presta donde él lo considera. Perfectamente, yo puedo estar de viaje y desde allá estoy atendiendo a mi cliente, ya sea en llamada, en correo o como fuese. Pero yo decido dónde presto el servicio. En el caso de la relación laboral, siempre es el domicilio del patrono, con algunas excepciones como lo es la ley de teletrabajo. Pero hemos pactado que va a ser home office. Yo le estoy dando las herramientas con las cuales va a trabajar. Le estoy dando la directriz cómo lo va a hacer. Además, otra de las diferencias, la sexta, es prácticamente la responsabilidad por actos del trabajador ante terceros en la empresa. O sea, ante una situación que se tienda a dar con un trabajador en el que de repente se da una situación en la que el trabajador incurrió en una falta, digamos un restaurante de comida, en el que el trabajador atendió mal al cliente, hizo mala alimentación, la responsabilidad no va a ser del trabajador cuando estamos hablando ante terceros, sino que se va a decir, mire, el restaurante tal es el que está dando el mal servicio. O al restaurante es el que se le va a hacer responsable de ese mal servicio. En la relación profesional es personal. El responsable es al que usted contrató. Ese es el responsable. Mientras que en los actos que comete el trabajador ante terceros, el responsable es el patrono. Sabemos que hay una responsabilidad directa en que el trabajador usted lo contrató para que preste el servicio, pero a la hora de una responsabilidad de que usted lo pone a atender a un cliente, a que haga un proceso, a que debe de dar, digamos, un chef, por ejemplo, ahí ante un mal servicio entre un cliente, el responsable prácticamente es el patrón. Ese es un ejemplo claro. Y el séptimo, los contratos de trabajo se entienden por regla general, porque así lo dice la normativa, por ser por tiempo indefinido. O sea, el contrato no tiene finalización para su plazo. Esa es la regla general. Hay excepciones que la norma establece en qué momento o en qué casos le podemos poner plazo. Es de hacer ver que en la prestación de servicios profesionales normalmente tiene un plazo o una fecha de vencimiento el contrato en el que estamos en presencia. Es de hacer ver también que cuando hablamos de este tipo de contratos, la última diferencia entre ambos contratos, entre el de servicios profesionales y el de relación laboral, es que las controversias se suscitan entre el profesional y el cliente, deben de ser ventiladas ante juzgados civiles, mientras que las controversias laborales se ventilan en el Ministerio de Trabajo o en Tribunal de lo Laboral con competencia en materia laboral. Dicho todo esto, aclarando todo esto, es de hacer ver que esta ley especial de quincena 25 viene a establecer prácticamente que a la hora que nosotros lo pagamos, se tiene que establecer que esta quincena 25 tiene un techo y tiene un porcentaje que se debe de pagar. Cuando hablamos del porcentaje, estamos haciendo referencia del salario nominal. Es el 50% el que se va a pagar. Y aquí vienen varias situaciones sobre el tema del salario. Primero, el salario, porque si ustedes leen o los que no son abogados, al hacer lectura de la norma, entra como una confusión, porque habla del salario básico más el nominal.
Así lo denomina el decreto. ¿Y qué es lo que pasa con este tema del salario nominal? El salario nominal, cuando hablamos del sector público, como decíamos al inicio, esta ley especial aplica también para el sector público, para las instituciones autónomas, para todo lo que es incluso las municipalidades, las Fuerzas Armadas y demás. Entonces, en el sector público, cuando hablamos del salario, el salario se especifica como nominal y funcional. El nominal es el que a mí, como su nombre lo dice, en la nómina me lo asignan, me lo establecen. Ese es el salario nominal. Pero de repente a mí me mueven a otro cargo de otra naturaleza. Yo tengo en mi planilla mi salario nominal y hay un salario funcional, el salario que funciona en esa plaza a la que han me movido. Pero normalmente no hacen el cambio de salarios. Por eso es que el decreto fue específico en determinarlo como salario nominal para el sector público. Ahora bien, ese beneficio del salario nominal corresponde a la mitad del salario básico mensual que el trabajador perciba al momento del pago. ¿Y qué significa esto del salario? ¿Qué es este tema del salario? Y hay que identificar conceptos básicos. Primero, ¿qué es el salario? Como habíamos dicho, cuando hablamos de la diferencia entre relación de trabajo y relación de servicios profesionales, es ese dinero que el patrón está obligado a pagarle al trabajador por los servicios que les presta en virtud de un contrato laboral, ¿verdad? Esto incluye bonificaciones habituales, pero no, perdón, ahí se fue el pago de horas extras, no incluye pago de horas extras para la hora de hacer el cálculo. No incluye tampoco el salario como valores agregados al desempeño de funciones como lo que son los viáticos, los gastos de transporte, de representación. Las horas extras forman parte del salario, pero no para la hora de calcular. El salario, el tiempo extraordinario es una prestación por el servicio adicional que le da el trabajador al patrono. Pero cuando hablamos del salario, la prestación económica del salario, sí pueden incluirse esas bonificaciones habituales que yo le doy al trabajador. Llámese bonificación habitual que yo todos los meses le pago su salario, él gana $500 y adicional a los $500 yo todos los meses le doy un bono, entre comillas, de $100. Esa cantidad que yo le doy de manera reiterativa a ese colaborador se puede considerar salario. ¿Cómo yo puedo hacer para que ese bono no sea salario y a la hora de hacer cualquier cálculo de cualquier prestación laboral no se vaya a tomar incluido para el cálculo? Primero, yo debo de tener una política, un instructivo sobre incentivos y bonificaciones. Teniendo esa política sobre incentivos y bonificaciones, yo puedo determinar prácticamente que le estoy pagando salario más bonificaciones porque cumplió metas. Pero si yo no tengo esa política y todos los meses de manera reiterativa le doy la misma cantidad en la misma fecha, eso se puede considerar salario. Esas cantidades habituales son salario. Es de hacer ver también que cuando hablamos del salario, el salario nominal es cantidad exacta del dinero estipulada en el contrato o en la nómina. El valor bruto antes de los descuentos se refleja el poder adquisitivo real, es la base para cálculos legales y contractuales directos, permanece fijo de manera numérica a menos que haya un aumento oficial o dependiendo. ¿Qué pasa con el tema del salario? Tenemos que hacer referencia que el salario puede ser básico. Estamos hablando del piso fijo, que es esa remuneración fijada, pactada por unidad de tiempo, mes, quincena, dependiendo cómo lo hayamos contractuado, sin contar bonos, comisiones ni horas extras. Tenemos que existe un ingreso seguro del trabajador independientemente de los resultados variables o ventas o productos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un salario base, ese no se modifica. Las comisiones sí pueden ser modificadas. Además, ese salario base se utiliza para prestaciones sociales, aunque la ley exige usar el salario integral para indemnizaciones, es de hacer ver que también tenemos lo que es el salario por comisiones.
El salario base es el que yo le doy a mi trabajador, pero puede tener, y aquí hay varias conceptualizaciones que hay que tomar en cuenta, lo que es el salario base, el salario nominal y el salario por comisiones. Una de las formas de establecer el salario es el salario por comisiones. Y esa es una remuneración variable basada directamente en el rendimiento o en los resultados del trabajador. Estamos hablando de ventas, de cobro de producción. La ley, ya el Código de Trabajo ha venido a establecer que ese variable se garantiza si la comisión calculada al terminar el mes es menor al salario mínimo, o sea, el salario base puede ser menor al salario mínimo, podemos establecer un salario base de $200 más comisiones en un contrato de ventas, o incluso se puede establecer solo un contrato por comisiones. Pero el trabajador en ese momento debe de tener prácticamente garantizado que nunca puede ganar menos del mínimo. Si por dado momento él no logra vender, no logra llegar a las comisiones correspondientes, se le debe de garantizar el mínimo. Dicho esto, es de hacer ver que cuando hablamos prácticamente del salario por comisiones, esto se vuelve prácticamente un incentivo para la hora de lograr más ventas en el tema de la generación de ingresos para ese colaborador. Cuando hablamos del marco legal del Código de Trabajo, el artículo 119 ya viene a definir el salario de forma integral y establece, como lo decíamos anteriormente, cualquier remuneración habitual en dinero por servicios prestados constituye salario, protegido así el cálculo de prestaciones. El 126 permite diversas formas de estipulación del salario por unidad de tiempo, por hora, por sistema mixto o por tareas. Incluso el salario, aquí entra, que es el salario por comisión. Se garantiza el salario mínimo. Además, el pago íntegro del salario debe de pagarse en moneda de curso legal y de forma directa al trabajador, prohibiendo el pago por fichas o vales. Y es de hacer ver que este tema del salario base más las comisiones nos trae consigo prácticamente el hecho de que el trabajador, a la hora que yo le voy a documentar la forma de pagarle esta prestación, me regreso a la diapositiva anterior, es que yo voy a sacar el salario promedio para pagarle a este trabajador su prestación o para poder determinar si la prestación de la quincena 25 se le va a aplicar o no va a tener derecho a esta prestación. ¿Por qué? Porque ya la ley vino y estableció prácticamente que el techo para poder pagar la prestación va a ser hasta $1,500. Todos aquellos colaboradores que ganen arriba de los $1,500 no van a tener derecho a esta prestación. Aplica únicamente para estos trabajadores, o sea, si alguien gana 1,501, ya queda fuera de la aplicación de esta prestación porque la normativa así lo ha determinado. Se esperaba, cuando estábamos todavía esperando la aprobación de esta normativa, se esperaba de que se estableciera hasta 1,500 y aquellos que ganaran más de $1,500 se iba a hacer, digamos, si alguien ganaba 2,000, se le iba a dar hasta 1,500, pero la normativa no fue así, sino que quedó establecido prácticamente que es hasta $1,500 la prestación. Es de hacer ver que cómo yo voy a calcular esa prestación. Primero, la misma normativa ya estableció que aplica todo lo relacionado para el cálculo del aguinaldo para el pago de esta prestación. Y entonces, ¿a qué se hace referencia? No a la cuantía, no a la tabla de pago de aguinaldo, sino que a mantener, por ejemplo, la antigüedad del trabajador para el pago de la prestación. Si un trabajador tiene más de un año de servicio para la empresa, va a tener derecho al 100% de la prestación, o sea, al pago del salario de 15 días. Si el trabajador gana $500, va a tener 250 como salario de quincena 25, o sea,
como prestación del quincena 25. Si el trabajador gana $1,500 en el mes, vamos a dividirlo en lo que es el salario de 15 días. Acordémonos de que para calcular cualquier tipo de prestación se toma como base el salario de 30 días. Entonces, como aquí nos está diciendo la normativa que el salario que se va a dar es el 50% del, o sea, la mitad del salario mensual, estamos hablando que es el salario de 15 días. En el caso de los trabajadores que ganan salario base más comisión o solo ganan comisión, lo que se tiene que hacer es calcular el salario promedio. Como veníamos hablando sobre el tema de la comisión, en este caso vamos a calcular el salario promedio. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer la sumatoria de todos los ingresos que tenga el trabajador en los últimos meses. Cuando hablamos de todos los ingresos, ahí no va la prestación para poder darle mantenimiento al vehículo, depreciación de vehículo, no va gasolina, no van viáticos, no va bonificaciones especiales, eso no se incluye. ¿Por qué? Porque cuando gana bonificaciones, porque pasó una venta, superó una venta, ahí estamos hablando que esos son por una política de bonificaciones que tengo o de incentivos. A no ser que yo lo dé todos los meses y no tengo cómo respaldar esa política. En este caso, ¿cómo vamos a sacar el salario promedio? Si el trabajador tiene prácticamente una prestación de lo que es mensualmente de un salario base y que ese salario base anda por prácticamente por los 200, pongamos $500 de salario base. Si ese trabajador tiene $500 de salario base, lo que va a pasar es que yo debo de sumar el salario base más las comisiones de cada mes. Por decir un ejemplo, el mes primero tuvo sus $500 de salario base más unas comisiones por venta de $1,000 más. El primer mes tuvo $1,500. Si el segundo mes de repente ganó, sabemos que todos los meses tienen la comisión, el salario base de $500, pero la comisión venía variando, cada mes se debe de hacer la sumatoria del salario base más la comisión. Sumamos los 6 meses y una vez sumados los 6 meses, esto lo dividimos entre 6. Al igual que cuando calculamos el pago del aguinaldo, igual va a ser este pago, este cálculo. Yo divido entre 6 lo que devengó en los últimos 6 meses de salario base más comisiones, o si solo fueron comisiones, sumo lo que tuvo en los últimos 6 meses, eso lo divido entre 6 y a eso me da el salario promedio. Con ese salario promedio yo lo voy a dividir entre 2 y ya nos va a dar lo que es prácticamente la quincena 25, o sea, el salario de 15 días. Con base a eso se lo voy a pagar. ¿Qué puede pasar con, por ejemplo, con los que tienen salario variable? Es que estos trabajadores, este sector, puede de repente tener arriba de $1,500. Entonces, no pudiese entrar en esta prestación, porque el tope, lo máximo que debe de devengar un trabajador para tener derecho a la quincena 25 es $1,500, por lo cual no puede ser acreedor a esa prestación. Es de hacer ver también que cuando hablamos prácticamente de esta prestación, eh, esta prestación por quincena 25 viene a establecer varias situaciones que hay que tomar en cuenta. Estamos haciendo referencia que la quincena 25, a la hora que yo lo voy a pagar, ya la ley ha establecido prácticamente que ella debe de ser pagada en el lapso de tiempo del 15 de enero hasta el día 25 de enero. Si yo para este año, que sabemos que este año no va a ser obligatoria para las empresas, sino que va a ser de manera voluntaria, si yo lo pago este año de manera voluntaria, me va a dar derecho
a que me pueda prácticamente, es como un crédito que el Ministerio de Hacienda me va a exonerar después de mis impuestos. Y si a mí me queda un remanente, después el Ministerio de Hacienda prácticamente me va a quedar como un saldo a favor. ¿Qué pasa con este tema? Ya se estableció que cuando hablamos de la quincena 25, la renta se vuelve renta no gravable, excluido del cómputo de la renta y libre de retención del impuesto sobre la renta para los colaboradores. Además, es inembargable, está protegido por la ley, ¿verdad? Además, se vuelve prácticamente un gasto deducible para el empleador, constituye un gasto deducible del impuesto debidamente documentado. Y aquí hago énfasis en algo importante cuando hablamos debidamente documentado. Fíjense que a veces, y yo lo hablo con mis clientes, a veces a la hora que pagamos, sabemos de que ahora con la virtualidad normalmente se está pagando por transferencia bancaria y al pagar con transferencia bancaria resulta de que esa transferencia cuando venimos y la realizamos, solo damos el clic y se manda a las cantidades de dinero a cada una de las cuentas de nuestros trabajadores. Pero el recibo de pago no lo firman porque a veces están fuera de San Salvador, San Miguel, Santa Ana, solo se va documentando el recibo de pago. O si tenemos un portal donde llevamos todos estos aspectos documentados en el portal de recursos humanos para que los trabajadores lo puedan consultar o puedan revisar cualquier situación, pero queda de manera virtual. Entonces resulta que a la hora que yo le pago a un colaborador, se debe necesariamente establecer cada aspecto que yo le pago. Por ejemplo, a veces abonamos la vacación anual y hacemos un solo clic y mandamos con el salario la vacación anual. Se debe de hacer una planilla especial para el pago de vacaciones y documentar en el concepto, cuando se hace la transferencia bancaria, documentar pago de vacaciones anuales. Documentar pago de salario de la primera quincena de enero, por darles un ejemplo. Y en el caso de la quincena 25, usted debe de hacer una planilla especial, un documento especial en el que hace esta prestación, lo documenta y a la hora que hace la transferencia bancaria también debe de establecer que es la quincena 25. Y esa es una de las formas que debe documentarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros la pagamos para este año, resulta de que tenemos prácticamente que tenerlo documentado para que Hacienda nos incluya en esa situación, en esa prestación que va a ser que nos lo van a devolver, por decir así, ¿verdad? Es de hacer ver que la quincena 25 va amarrada a la terminación del contrato. Se debe de pagar proporcionalmente cuando el contrato termina con responsabilidad para el patrono. O sea, si yo doy por terminado el contrato porque cometió falta supuestamente, pero yo no lo tengo documentado y en realidad lo que es un contrato de terminación con responsabilidad, o sea, lo que llamamos un despido injustificado, yo debo prácticamente de pagar la manera proporcional o dependiendo si ya tenía derecho a la quincena 25 total, debo de pagarla. El contrato termina con responsabilidad para el patrono o por despido de hecho antes del 25 de enero, debo necesariamente de pagar esa prestación. El trabajador mantiene el derecho a recibir la quincena 25 calculada de manera proporcionalmente al tiempo laborado, similar a las reglas del aguinaldo. Y aquí entra una interrogante y es, ¿qué pasa prácticamente cuando nosotros tenemos este tema de la quincena 25 y aplica un trabajador a la renuncia voluntaria? La normativa no habló en ningún apartado sobre la renuncia voluntaria. Si nosotros recordamos cuando un trabajador renuncia de manera voluntaria y se apega a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria y resulta que él presenta todos los documentos, le da derecho a una compensación económica. Esa compensación económica es prácticamente
va amarrada, va ligada a lo que es la compensación más el aguinaldo proporcional y la vacación proporcional. En este caso, no. Cuando damos por terminado el contrato, sí va a tener derecho el colaborador a lo que es la quincena 25 de manera proporcional al tiempo que laboró o dependiendo completa y solo a esa prestación. O sea, si yo doy por terminado el contrato con responsabilidad, o sea, lo que es un despido injustificado, yo debo de pagar ahora lo que es el aguinaldo proporcional, la vacación proporcional, amarrada a la indemnización, ¿verdad? Más la quincena 25. A eso se refiere. Pero si se apega a la ley de renuncia voluntaria, no va amarrada a la ley de la quincena 25. ¿Me doy a entender? O sea, solo por despido injustificado es que se aplica el tema de la quincena 25. Es de hacer ver también que esta normativa, que como lo dice su texto, es una normativa de naturaleza especial, estamos haciendo referencia que prevalece prácticamente sobre cualquier prestación que está establecida en cualquier otra normativa. O sea, prevalece sobre cualquier normativa. En el caso de la hora de interpretar, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la ley de renuncia voluntaria, prevalece la ley de renuncia voluntaria, pero no sobre esta ley, prevalece la ley de quincena 25. Cuando hacemos referencia también, por ejemplo, a cualquier otra prestación, siempre va a prevalecer la ley de quincena 25 a lo que atañe a esta prestación como tal. Por lo cual, no es prácticamente viable que vengamos y digamos, miren, el tema, por ejemplo, de la cuota alimenticia. Miren, la cuota alimenticia hay que pagarla porque siempre es un derecho del menor, sí, pero la misma ley ha dicho que es una ley de texto especial, por lo cual no se va a descontar tampoco lo que es prácticamente lo que es la ayuda que se le da a los hijos, o llamado cuota alimenticia. Tampoco vamos a descontar cualquier otra cantidad porque se debe de pagar íntegro. La naturaleza de esta normativa es que es el pago de manera íntegro. Es de ser ver también además que cuando hablamos de esta disposición, de esta normativa, ella tiene una disposición transitoria para el año 2026 y hace ver que el sector público y municipal, o sea, las Fuerzas Armadas, todas las instituciones de gobierno, va a ser obligatorio para este año, va a ser pagado a más tardar el 25 de enero del 2026. Ellos van a hacer ciertas modificaciones presupuestarias para poder pagar esta prestación. Es de hacer ver además que para el sector privado no es obligatoria esta prestación, es voluntaria para este año. Para este año, hasta el 25 de enero se debe de pagar para que también nos genere el incentivo mediante un crédito fiscal, porque así lo determina el decreto del diario oficial. Toda ley para que entre en vigencia debe de ser publicada en el diario oficial y en el texto de la ley se establece cuándo entra en vigencia. En este caso fue aprobada el día 14 de enero y la Asamblea Legislativa determinó que la ley iba a entrar en vigencia el mismo día de su publicación y fue publicada prácticamente el día 14 de enero de 2026 o de este año, por lo cual ya está en vigencia. Y la misma ley dice que para que se pague este año va a ser voluntario para el sector privado, para todas las empresas, pero se vuelve prácticamente un crédito fiscal porque se da un incentivo mediante un crédito fiscal para las empresas. O sea, no se llama exoneración de impuestos, sino que es un crédito fiscal que el próximo año va a ser reintegrado. ¿Por qué el próximo año? Porque se va a declarar el periodo fiscal, el año fiscal va de enero a diciembre. Para el año 2025 cerró en diciembre. Estamos en el periodo fiscal 2026 que va de enero a diciembre de 2026 y este año nosotros lo declaramos el próximo año que es 2027. Pero para el año 2026 se vuelve un crédito fiscal.
Es de hacer ver que a partir del próximo año sí será obligatorio para todos. ¿Y qué pasa con ese incentivo para el sector privado para el 2026? Es un crédito tributario, así lo ha determinado el decreto. Prácticamente todos los patronos, todos los empleadores que paguen esta prestación van a tener derecho a que se les dé ese monto total pagado como un crédito fiscal. Recibirán ese aporte en su totalidad de manera íntegra. Este crédito es acreditable contra el impuesto sobre la renta del ejercicio 2026. Se aplica también a zonas francas, pueden transferir o negociar el crédito mediante un certificado de crédito tributario. Se aplica a todos los sectores. Entonces, lo ha denominado el decreto, esta ley, la ley especial para la quincena 25, lo ha denominado como un monto que se debe de pagar como un crédito. Recibe, es como un crédito porque al final quien lo está dando o lo está subsidiando es el gobierno. Entonces, este año se vuelve un crédito que va a ser integral para todos para el próximo año en los impuestos correspondientes. Es de hacer ver también que esta ley, y aquí hacemos un cronograma de la implementación y una línea de tiempo, para este año 2026, el sector público, la implementación es obligatoria y dijimos que incluye a todos los sectores, ¿verdad? Es de hacer ver también que cuando hablamos para la empresa privada, solo va a ser para la empresa privada de manera voluntaria y se vuelve un crédito fiscal, ¿verdad? Un crédito, un beneficio que van a gozar todos los trabajadores y que la empresa lo va a recoger o va a ser devuelto a través de los tributos del próximo año. ¿Qué pasa a partir de enero de 2027? A partir de enero de 2027 ya es universal para todos, es obligatorio para todos los sectores por igual, tanto privado como público, van a tener derecho a esta prestación eh, que se va a dar a todos y todas las trabajadoras del país. Con esto doy por finalizada mi intervención, sin antes darles y concederles el espacio para preguntas que tengan en torno a esta normativa especial que hemos desarrollado en esta mañana.